Historia del derecho. Edad antigua. Desde el inicio de la civilización, el ser humano ha necesitado reglas para regular la convivencia y garantizar el orden de la sociedad. En la Edad Antigua, con la consolidación de las primeras ciudades, estados y grandes imperios, surgieron los primeros sistemas jurídicos que formalizaron estas normas y establecieron principios fundamentales para la administración de la justicia. Se dice que la Edad Antigua se extiende desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, donde marcó el inicio de las primeras civilizaciones organizadas, las cuales implementaron algunas normas para tener el control de las poblaciones, donde se originaron las normas en sociedades primitivas. En los primeros grupos humanos, la convivencia se regulaba mediante normas consuetudinarias que tenían las siguientes características. Primero, no se distinguían entre derecho, moral y religión. Segundo, eran aplicadas por los líderes de la comunidad o por los sacerdotes. Tercero, surgieron de manera orgánica a través de la costumbre y la tradición. Con el crecimiento de las sociedades y la formación de los primeros imperios, se hizo necesario desarrollar sistemas de normas escritas para mejorar la organización social y la administración de justicia. Entre estas hay algunas características como lo son que no existía una clara distinción entre las normas jurídicas, religiosas y morales. Las reglas que regulaban la conducta abarcaban todos estos aspectos simultáneamente, llamándose indiferenciación normativa. En segundo lugar, tenemos el carácter consuetudinario, que se trataba del derecho, se basaba en la costumbre y la tradición oral, transmitidas de generación en generación. Y otra se llamaba la heterogeneidad, donde cada comunidad desarrollaba sus propias normas según las necesidades, creencias y en el contexto geográfico y cultural de cada población. También se desarrollaron mecanismos de resolución de conflictos. Las sociedades primitivas desarrollaron diversos métodos para resolver las disputas. Primero teníamos la mediación de ancianos o jefes tribales, lo que se trataba de que las figuras de autoridad de la comunidad arbitraban conflictos basándose en su experiencia y conocimiento de las tradiciones. También teníamos la venganza y reparación, que se trataba de sistemas de compensación por daños causados, que podían incluir desde la reparación material hasta los castigos físicos a las personas. Y por último, se tenían las pruebas rituales, que se trataba que eran los métodos como ordalias o juicios divinos donde se creía que fuerzas sobrenaturales determinaban la culpabilidad o inocencia de cada miembro juzgado. En la historia del derecho, la relación con la religión y la moral tiene o es una parte muy importante. Resulta que en tiempos antiguos las personas creían y que los mandatos venían de algún ser divino, eran mandatos divinos, creían que venían de seres superiores. Y el desacato de estas podría traer, digamos, consecuencias no solamente para el propio individuo que desacataba las leyes, que desacataba las órdenes, sino también sobre su comunidad, sobre la gente que lo rodeaba. Entonces, ellos pensaban y se podría decir que de alguna manera tenían mucho temor, es un temor religioso, un temor al ser supremo, y se veía, digamos, que no tanto, obviamente para su época, basado en las leyes que habían para ese entonces, no se veía tanto desorden, digamos que desacataran tanto la ley. Pero sí se tenía el temor de, como digo, de que si se hacía algo indebido, traía consecuencias
muy malas para el mismo individuo y para la comunidad. Existían unas personas que eran los sacerdotes, quienes se encargaban como de difundir y de mantener este tipo de leyes, de mandatos sobre la sociedad. Eran como un tipo de juez. Ellos podían juzgar y dictaminar qué tipo de castigo se merecía aquella persona que de pronto incumpliera. O cabe anotar que todas estas leyes eran simplemente mandatos orales, no existía nada escrito, no existía nada, digamos, como todavía no se veía un ordenamiento como tal de una justicia, de unos decretos que dijeran esto está bien, esto está mal, esto está prohibido. Entonces eran estos sacerdotes los que se encargaban de difundir esa información, de mantener, entre comillas, el orden y y hacerse pasar, o no hacerse pasar, sino que la gente creía que ellos tenían como ese don, que eran enviados por los mismos dioses, por los seres superiores, para que precisamente hicieran cumplir las leyes. El código de Urnamo surge en Sumeria como una revolución jurídica sin precedentes. Este código representa una innovación extraordinaria al sustituir la venganza por compensaciones económicas proporcionales. El gobernante no solo unificó territorios, sino que comprendió que una sociedad necesita reglas claras para funcionar adecuadamente. Lo fascinante de todo esto es que ya se distinguían entre los actos intencionales y accidentales, algo que hoy en día nos parece muy obvio, pero en ese entonces fue algo revolucionario. También se crearon los jueces, quienes resolvían disputas sobre matrimonios, herencias y propiedades. También se estableció un sistema donde el rey, como representante de los dioses, garantizaba un orden social en el que todos conocían las consecuencias de sus actos. Avancemos ahora hasta Babilonia, donde Hammurabi nos dejó el legado jurídico más impresionante de Mesopotamia. Una imponente estela de diorita muestra al rey recibiendo las leyes directamente del dios Shamash, transmitiendo un mensaje claro. Estas normas tienen origen divino. La famosa expresión ojo por ojo nace precisamente en este código. Lo más interesante de todo esto es cómo refleja una sociedad estratificada donde las penas varían según la condición de noble, hombre libre o esclavo. La responsabilidad profesional ya existía en aquel entonces, teniendo como ejemplo que un médico o constructor negligente podía pagar severamente por sus errores. El código regulaba absolutamente todo con sus 282 leyes, desde el precio de un jornal hasta los derechos de las mujeres en el matrimonio. Su influencia fue tan profunda que inspiró sistemas legales en todo el Medio Oriente durante siglos, estableciendo estándares que trascendieron su época y territorio. Algunos de sus principios jurídicos fundamentales fueron la ley de Talión, que nos habla sobre delitos graves de ojo por ojo, la distinción de penas según la clase social, la responsabilidad profesional, las aportaciones procesales que nos dio es que se establecieron reglas sobre pruebas, testimonios y juramentos. También hubo una regulación económica en donde se fijaron salarios, precios y tarifas para diversos servicios. Sistema legal egipcio. Los egipcios desarrollaron un sistema jurídico profundamente arraigado al Ma'at, este principio cósmico que representaba la verdad y la armonía universal. La justicia egipcia no solo buscaba resolver conflictos, sino mantener el equilibrio del universo mismo. El faraón encarnaba la justicia divina, pero delegaba sabiamente sus responsabilidades en el visir y una red de tribunales que llegaba hasta las aldeas más remotas. Lo que hace el único el sistema egipcio es la importancia que daban a la documentación, como los contratos matrimoniales, los testamentos y actas judiciales que quedaban meticulosamente registrados en papiros. Las mujeres egipcias también gozaban de derechos legales extraordinarios, pues para su época. Podían poseer propiedades, litigar y realizar negocios por sí mismas. Los papiros que han logrado sobrevivir hasta el día de hoy, pues nos permiten asomarnos un poco a un sistema jurídico sofisticado que funciona eficazmente durante milenios, adaptándose a distintas dinastías y periodos históricos. En la India antigua nos encontramos con leyes de Manu, un texto fascinante que entrelaza lo jurídico con lo religioso. Todo giraba en torno al dracma, este concepto que engloba el deber sagrado y la conducta correcta. Este sistema determina la posición social desde el nacimiento
asignando obligaciones y derechos específicos, conformando no solo una división social, sino un ordenamiento cósmico completo. Lo más importante es la minuciosidad con la que regulaba cada aspecto de la vida, desde elaborar rituales religiosos hasta contratos comerciales, pasando por matrimonios y herencias. El rey actuaba como juez supremo, siempre asesorando por los brahmanes versados en estos textos sagrados. Su influencia fue tan determinante que durante más de 2 milenios el derecho hindú bebió directamente de estas fuentes, creando una tradición jurídica inseparable de la estructura religiosa y social. Roma nos brinda otro fascinante capítulo con las leyes de las 12 tablas. En una sociedad donde el derecho era un secreto guardado celosamente por la clase patricia y los plebeyos, hartos de esta arbitrariedad, exigieron conocer las reglas del juego. Ese primer código escrito romano representó una auténtica revolución democrática. El derecho dejaba de ser un misterio para convertirse en patrimonio común. Desplegadas en 12 tablas de madera en el foro, cualquier ciudadano podía consultarlas. Lo revolucionario fue que establecieron principios como la igualdad formal ante la ley o la distinción entre lo público y lo privado. Desde el procedimiento para iniciar un juicio hasta las consecuencias de no pagar una deuda, todo quedaba regulado con precisión casi quirúrgica. Estas tablas, aparentemente simples, sentaron las bases de lo que se convertiría en el sistema jurídico más influyente de Occidente, cuyos principios todavía resuenan en nuestros códigos civiles modernos. El mundo hebreo nos presenta un sistema donde la ley no era simplemente un conjunto de normas, sino la expresión de un pacto sagrado entre Dios y su pueblo. La Torá, especialmente el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, nos muestra un sistema jurídico único fundamentado en un Dios único que establece alianzas con su pueblo. Los 10 mandamientos son apenas la punta del iceberg de un sistema que regulaba meticulosamente tanto lo religioso como lo civil. Lo verdaderamente revolucionario era que su concepción de la justicia social, cada 50 años, el jubileo devolvía las tierras a sus propietarios originales, devolviendo la concentración permanente de riquezas. La ley mosaica otorgaba protección especial a los más vulnerables, como extranjeros, viudas y huérfanos, estableciendo obligaciones morales hacia estos grupos. La administración de justicia recaía en jueces locales y ancianos respetados, mientras los sacerdotes interpretaban los aspectos más complejos. Esta tradición jurídica se expandiría y enriquecería en el Talmud, creando una de las tradiciones legales más longevas y resilientes de la historia. En cuanto a la historia del derecho, esto sentó unos precedentes para que fuese evolucionando poco a poco todos estos sistemas judiciales. Entonces dio paso ya para que si antes no se tenía nada escrito de algún decreto, de alguna ley, de alguna norma, entonces comenzasen ya a sentarlo por escrito. Crearon procedimientos formales para resolver muchas disputas. Esto sirvió para esto. Demostraron la importancia de la consolidación del sistema escrito y la evolución del derecho. Creó un concepto de justicia, de equidad, de proporcionalidad para todos los individuos. Estableció el principio de que las leyes deben ser conocidas por todos. Se sentó muchos presentes para esto y dejó un legado. En la edad antigua, digamos, marcó la transición desde los sistemas normativos, que eran solamente orales, como vengo diciendo, hacia los jurídicamente escritos, formales, y pues que cada vez van siendo más complejos hasta el día de hoy llegar a un sistema que contamos con miles de decretos, muchos delitos que han sido ya tipificados en diferentes normas, en diferentes leyes. Esta transición o este aporte de todos estos, de lo que es la relación entre la religión y la moral, ha sido benefactor en conclusión, pues porque como toda evolución en todo sistema, se puede tener una variante diferente, se puede tomar desde lo religioso y no solamente desde lo estructural, hablándolo ya en los términos jurídicos actuales,